Vale, Egunon, quisiera como poner encima de la mesa algo que tal vez podemos ir hablando a lo largo de la jornada y eso es una pregunta sin intención de más, pero sí que quisiera saber un poco qué onda aquí en Euskal Herria con toda la cuestión del trabajo sexual, ¿no? Porque estamos viendo ahora una ofensiva tremenda con toda esta proposición de ley abolicionista, y quisiera un poco ver, no sé, cómo lo estáis planteando desde aquí, también para intentar tejer sinergias, ¿no? Yo vengo de Barcelona, trabajo en una entidad que se llama Genera, donde básicamente nuestro colectivo diana son las compañeras putas, ¿no? Y ver también, bueno, un poco qué reflexiones, ¿no?, están surgiendo aquí en Euskal Herria en relación a esto, y especialmente importante, ¿no?, pienso, qué opinamos, ¿no?, como peña queer, como peña LGTB, puesto que la inmensa mayoría de estas compañeras son trans, y luego también sí creemos, ¿no?, que sería importante como considerarlas a ellas también parte de este colectivo conjunto, ¿no?, puesto que no sé si entendemos que también representan una transgresión a la sexualidad y al género hegemónicos, ¿no? Entonces, como tal vez no hace falta que lo hablemos ahora, pero sí como que me gustaría que pudiéramos, ya sea en espacio formal o informal, como ver un poco qué reflexiones surgen alrededor de este tema. ¿Así? Vale. Pues no, en primer lugar, enhorabuena a todas y todos los ponentes, creo que ha sido muy interesante. Y yo un poco, pues empezando como Abel, también quería como abrir un pequeño melón que entiendo que va a atravesar de alguna manera toda la jornada. De hecho, después hay un taller sobre el tema. Y es una reflexión que me ha suscitado un poco pues la ponencia de las compañeras de OSEN, que, en primer lugar, enhorabuena, he estado living. También, precisamente desde una perspectiva de praxis, porque es una reflexión que está atravesando mis espacios de lucha ahora mismo, que es como, por un lado, queremos reivindicar, por un lado, rechazamos como los mecanismos de victimización del Estado burgués y queremos articular redes de autodefensa y nos declaramos totalmente a favor de la autodefensa queer, pero a mí me suscita ciertos miedos en tanto nuestra subjetividad, la de la izquierda militante contra el capital, también está atravesada por las lógicas de la sociedad burguesa y, por tanto, es una subjetividad punitiva. Entonces, yo me hago constantemente la pregunta de cómo podemos articular esas redes de autodefensa que tanto llevamos reivindicando, incluso fetichizando desde los movimientos radicales, sin que sean un arma de doble filo, sin que se vuelvan contra las nuestras, tanto contra las queer como contra la clase obrera en su conjunto, ¿no? Porque al final vemos cómo funcionan en general los mecanismos punitivos en redes sociales, en los espacios militantes, y yo muchas veces pienso, no sé si casi prefiero que no existan espacios de autodefensa queer que van a volverse punitivos contra las nuestras, ¿no? Y un poco pues también como para abrirlo a todo el mundo. ¿Caixo? Vale. Por una parte igual respondiéndote a ti, porque creo que tenía más referencia a lo que he comentado antes desde OCEN, justo uno de los 200 temas que queríamos tratar en lo que hemos escrito, quizá el que ha quedado fuera era el antipunitivismo. De hecho estaba escrito, pero lo quitamos porque no veíamos cómo hilarlo, porque nos ha surgido un poco la misma problemática que estás comentando, ¿no? Por una parte, obviamente no creemos ni en las cárceles, ni en los psiquiátricos, ni en los CIES, ni en ninguna otra institución penal, pero sí que nos crea como muchas contrariedades, ¿no? Porque creemos que hay ciertas herramientas que podríamos coger como nuestras y usarlas, pero que se pueden convertir en armas de doble filo. Hablábamos de los castigos sociales o públicos, el doxing o
otro tipo de estrategias que podemos utilizar, que son pocas, tampoco tenemos tantas, pero que, como tú dices, muchas veces se pueden convertir en individualización de las violencias, ¿no? En vez de luchar contra esas violencias de manera más, más global o más orokorra. Y de hecho, yo voy hoy al taller de cómo luchar contra la punitividad y este tipo de situaciones, porque de verdad no hemos encontrado una respuesta todavía como tal, pero sí creo que tenemos que empezar a poner en la mesa, también desde el movimiento feminista, cómo se han usado y cómo se usan estas herramientas. Sí que es verdad que siempre de abajo para arriba tienen un sentido, quiero decir, quizá en algún momento tenemos que decir dónde vive Ponce de León, pero sí que es verdad que cuando se trata de individualidades y dentro de la solidaridad de clase tenemos que tener mucho más cuidado. Y ya por responder, ya he cogido el micrófono a Abel. Por ejemplo, desde OCEN tenemos un posicionamiento totalmente en contra del prohibicionismo. Sí que somos abolicionistas, pero abolicionistas de cualquier tipo de trabajo, no abolicionistas del trabajo sexual como tal. Entendemos que en algún momento se creará esa abolición, pero porque creemos en la abolición del trabajo, no como del trabajo sexual en concreto. Compartimos con Disputas, que también es un grupo de trabajadoras sexuales autónomas en cuanto a que trabajan por su cuenta, con las que tenemos interrelación. Y básicamente eso, creemos que quizá la primera herramienta o lo primero que tendríamos que hacer sería destruir la ley de extranjería, que quizás sea la que más fácilmente lleva a los márgenes a las personas y se vean abogadas al trabajo sexual no de manera, no como decisión, sino como única opción, y lo mismo con las leyes que tienen que ver con lo trans y el género, porque la autodeterminación es muy cara cuando la tienes que hacer por la privada y hay que pagarla de alguna manera. Y poco más. No sé si alguien más tiene una opinión sobre esto igual más interesante. Bueno, sobre esto no voy a contar otra cosa distinta, que es lo que quiero es hablarle a Tania, contarle una cosa, darle muchos ánimos en vuestro páramo, como le llames el sitio, pero quiero decir que siempre hay, os voy a contar, cuando todavía no estaba, cuando no empezaba a ver gente aquí en Nafarroa ligada más o menos a Egan, empezaban gente que salía. Estoy hablando del año 79, 1979. Nos llamaban, yo que soy de la histórica de Guipúzcoa, de Egan de Guipúzcoa, nos solían llamar, pues que claro, hubo, la verdad es que un montón de movidas, asociaciones de vecinos, sobre todo mujeres que creaban, yo que sé, que montaban pues la semana sobre todo se montaban semanas de sexualidad. Y entonces, en las semanas de sexualidad, uno de los días, pues tenía que estar las maricas y las bollos pues, representadas. Como en Nafarroa todavía no había esa visibilidad o no había gente que pudiera dar... Bueno, no solamente eso, sino solamente esas semanas, sino también pues, debates en radios libres que había aquí en Iruña, en fin, que fue como mucha movida. Y te puedo decir que la primera vez de visibilidad pública que hubo de maricas en Tudela, en Tutera, fue en el instituto de bachillerato, que bueno, era una sala enorme, y nos llamaron porque querían dar una conferencia, y no solamente estaban los alumnos y alumnas, sino que había padres, madres, vecinos, vecinas, yo qué sé, de todo el profesorado, fue una... Y claro, nos llamó primero el director a su despacho, un despacho pequeño y tal, y nos dijo, bueno, tampoco hagáis mucha... apología, en fin, como aquí un poco, ya sabéis, está claro, pensar que estamos hablando que era la primera vez que se hablaba sobre homosexualidad públicamente o en un sitio como era así, pues en tu sitio, en Tutera. Y
nada, al final, bueno, pues solamente que era nuestro testimonio, eso cuando decías lo de la visibilidad, el espacio seguro, para ellos el ver por primera vez una marica, veníamos además, bueno, nuestro grupo en aquel momento contaba con colaboradores, con un par de psicólogos, Echeburúa y otro Gerardo Sainz, que nos vinimos, me acuerdo, éramos los 5, veníamos en el coche, nos fuimos hasta allí y luego, pues claro, yo tenía 18 años, o sea, quiero decir que acababa de estar en el instituto, o sea, era de su edad, era como una cosa muy cercana y tal, que tampoco les podías contar mucha historia, sin más, te mostrabas cómo eras, o sea, quiero decir, decías, y te decían, pues sí, pues no tenéis rabo, no tenéis los cuernos, no tenéis, en fin, que sois, vamos, sois como tú y como yo y sois normales, pues vale. Y bueno, te puedo decir la anécdota que fue, no sé quién empezó a decir, no, pero es que estas cosas y tal, o sea que era, la verdad es que el debate, bueno, la gente participaba mucho y era como muy así y tal. Y entonces venía Luis Fer, que ya murió, Luis Fernando, que era muy refinado y como muy refinada, muy así tal, porque había vivido muchos años en Londres y se vino, que era de Donosti, y se vino y tal, y entonces empezó a hablar de las relaciones, de la sexualidad más o menos, y la homosexualidad en Grecia y tal, allí como una historia, y el que le había preguntado era el profesor de griego, entonces, sin saberlo, claro, pues, decir, y fue muy así. Bueno, y otro día os cuento lo que pasó en Estella, en el círculo carlista, que también nos llamaron. Nik gauza bat aipatu nahi dut, eta da, egia da, Abel, bueno, nik dakidala ez dugu garbi, zenolako esan dut, mugimendu bezala, Eta, bueno, nik maila personalean garbi dut zenolako iritzia dudan, eta hori guztia. Eta aurreko urtetan, Mari pensando, Mari buruariekin egin dugunean beti izan da, bueno, bi kontu izan dira ardatz, ezta? Batetik transfeminismoa, eta gero, hegemonikoak ez diren, maskulintate eredu horiek eta zenolako diskursua duten, eta gero arratsaldean profitatzen genuen bertzelako gauzak jorratzeko eta nolabait ere hausnartzeko horren inguruan eta iritzi propio bat izateko, ezta? Izan zen prepari buruzko bat izan zen, eta gero iaz antolatu genuen kurixinaren inguruko zera bat, ezta? Aurten berriz, bertzelako formatua deliberatu dugu, eta hau ateri dugu honela, eta txalden izan dira, antipunitivismoa, por cierto, gaur bertan agertzen da prentsan, helduen astean edo Nafarroanera antolatzen direla, horren gaineko jardunaldiak eskatzen ari naiz informazioa, baina, bueno, oso interesgarriak eta mugimendu feministak antolatu du. Orduan, ni garbi dut sexuaren lanari gaineko eztabaida egin beharko dugula, eta iritzi bat nolabait ere, pues hori, eganek badu zer esan, eta mugimendu guztiok izan behar dugu garbi, gure aldarrikapenetan zer esaten dugun, ze gero norbanakoak eta zer dioen gurea oso politikoa den, agenda politiko propia duen mugimendua da. Orduan, nik uste dut, bai ala bai, heldu behar diogula hau bezalako gai potolo honi, bai? Dela honi, eta gero antipunitivismoaren inguruan, hemen antolaketaren ibili garenok, horre salaketak egiten duen diskursoarekin bat egiten dugu, eta baina hori gero sakundu egin behar da, ezetzan oso erreza da bat egitea, baina zer eraiki nahi dugu, zein da ikuspegi hori, eta benetan egia da horre ikusten dugu neoliberalismoak erabiltzen gaituela, bai, eta eraso badagoen bakoitzean, honek ematen du enkantean, bugoz tortu ez, o 10 urte, nik 10 urte, eta gainera giltza gero bota itxasora. Orduan, joku horretan, eta ematen du gure aldeari direla, baina benetan egiten ari direla da, cis-heteropatriarkatuaren horre bidezkan sartu, eta pentsamolde horretan sinestarazten alegin guztiak egiten dituzte. Vale. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, después de lo que ha dicho aquí el compañero, que yo sí que es cierto que yo creo que, después de ver lo que han expuesto el resto de compañeras, yo creo que a mí utilizan la palabra rural, yo cuando les dije que venía
como rural en Tudela fliparon, porque nadie se considera como rural. Sí nos consideramos periféricas, pero rural no. Luego se estuvieron riendo toda la tarde de mí, como si fuera bollera al poblado, como bollera rural, porque en Tudela, o sea, no nos vemos, o sea, creo que también tenemos como imágenes diferentes, ¿no?, de nuestra propia comunidad. Pero sí que es cierto que yo creo que en Tudela y en la Ribera quizás no hay tanto problema con la parte LGTB más capitalista o más love is love, tú existe, chío la banda, pero cuando les hablas de sistema capitalista cis heteropatriarcal les da un soponcio, y entonces por eso quizás estamos siempre como en esta eterna montaña rusa, ¿no? Ellas quieren que seamos en el espacio privado y que no nos quejemos porque nos podemos casar, y las personas que quizás queremos destruir el sistema y deconstruirlo, pues creo que molesta más como el discurso político que el hecho de que no seamos heterosexuales, ¿no? Si somos heterosexuales, o sea, si no somos heterosexuales pero somos normativos o seguimos los roles, no les molestamos tanto, ¿no? Y si salimos con la bandera les hacemos gracia. Y el banco con la bandera LGTB les molesta que lo pinten, porque en el fondo eso no es políticamente correcto y la institución se queja. Pero si, por ejemplo, yo me quejo de la propia violencia que sufro por parte de las instituciones o le meto más un discurso político, es cuando no les gustamos, ¿no? Entonces yo creo que quizás en los espacios más chiquis, que no sean como ciudades grandes, vivimos como en ese eterno montaña rusa, ¿no? Yo quiero un discurso político que quizás el discurso político viene muy apoyado por el movimiento feminista, que quizás tiene un poco más de fuerza, pero mientras seamos como más del 28J, Love is Love, puedes amar a alguien, que están obsesionados con puedes amar a alguien, pues entonces está chingón. Pero si queremos como ser disidencia sexual y darle como ese peso político, es cuando en verdad yo creo que en estos, quizás en la Ribera es como eso, ¿no? Entonces ya nos convertimos como en el horror. Entonces yo creo que por eso quizás parece que no avanzamos tanto, y a mí me da envidia cuando escucho aquí a las colegas, porque ojalá en el poblado tuviéramos ese discurso, pero a lo mejor les da su poción. O sea, así que, bueno, pues yo creo que son como realidades distintas, pero yo creo que lo chingón es que consigamos como tejer redes en Euskal Herria siendo conscientes de que vimos realidades súper distintas viviendo súper cerca, ¿no? Entonces yo creo que es lo chingón, ¿no?, de crear esto. Así que muchas gracias. Ez baldin badago bestelako galderarik, orduan atxeden txikia eginen dugu, eta orduan, bueno, printzipioz, okerrez baldin badago, orain ez dabil, ikusine, ez hori ez, berdin dio, lasai. Ez doa, jo, bukatu nahi honekin, baina, bueno, igual dio. Dauzkago 20 minutu. Bai, 25 minutuko tartea izan, mesedez, hor zerbait hartu, nahi baldin batzue kanpoan, puntual etorri gero urrengo mailari heltzeko. Mila esker.